ETA, cuyas siglas significan Euskadi eta Askatasuna, que en euskera se traduce como País Vasco y Libertad, fue una organización terrorista fundada en 1959 por un grupo de jóvenes nacionalistas vascos insatisfechos con el inmovilismo del Partido Nacionalista Vasco tradicional. Surgió en plena dictadura franquista con la idea inicial de promover la cultura vasca, su lengua y sus costumbres, pero pronto evolucionó hacia la lucha armada para la independencia del País Vasco y Navarra, así como de territorios del sur de Francia que consideraban parte de Euskal Herria. ETA se consolidó como la organización terrorista más activa y letal de la historia de España, responsable de más de 850 asesinatos, miles de heridos y de haber sembrado el miedo y la división durante décadas en la sociedad española. A lo largo de su trayectoria, ETA empleó diversas tácticas de violencia, asesinatos selectivos, atentados con coche bomba, secuestros, extorsiones a empresarios mediante el denominado impuesto revolucionario y ataques contra infraestructuras del Estado. ETA justificaba estas acciones como parte de una estrategia de acción-reacción-acción, cuyo objetivo era forzar una respuesta represiva del Estado que alimentara la solidaridad de la población vasca con su causa y deslegitimara a las instituciones españolas. Entre sus primeras acciones se encuentra el atentado que marcó su salto a la fama, el asesinato del almirante Luis Carrero Blanco en 1973, entonces presidente del gobierno de Franco y considerado su posible sucesor. ETA colocó una gran carga explosiva en una calle de Madrid por la que pasaba habitualmente el coche de Carrero Blanco, logrando matarlo de forma espectacular, pues la explosión hizo que el vehículo volara por los aires y saltara por encima de un edificio. Este atentado supuso un duro golpe para la dictadura franquista y convirtió a ETA en un actor protagonista de la política española en los últimos años del régimen. Tras la muerte de Franco en 1975 y la llegada de la democracia con la Constitución de 1978, muchos esperaban que ETA depusiera las armas, pues la democracia española reconocía amplias competencias de autogobierno para el País Vasco, que consiguió un estatuto de autonomía en 1979. Sin embargo, ETA consideraba insuficiente este grado de autogobierno y continuó con su estrategia violenta. Argumentaba que la única vía legítima era la independencia plena, que incluía territorios de Navarra y el País Vasco francés, y rechazaba cualquier pacto que no contemplara la autodeterminación. A lo largo de los años 80 y 90, ETA mantuvo una intensa campaña de atentados, con numerosos asesinatos de policías, guardias civiles, militares, políticos, periodistas y ciudadanos considerados enemigos de su causa. También atacaron objetivos civiles como centros comerciales o estaciones de tren, causando numerosas víctimas inocentes. Entre los atentados más recordados está el de Hipercor en Barcelona en 1987, cuando explotó un coche bomba en un centro comercial, matando a 21 personas e hiriendo a decenas. La banda justificó el atentado como un error de evacuación, pero la sociedad española reaccionó con un rechazo masivo a su brutalidad. ETA también secuestró a políticos y empresarios para presionar al Estado y recaudar fondos. Entre los secuestros más notorios está el de José Antonio Ortega Lara, funcionario de prisiones que permaneció secuestrado durante 532 días en un zulo húmedo y oscuro hasta ser liberado por la Guardia Civil en 1997, o el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, concejal del Partido Popular en Ermua, en 1997. Este último crimen conmocionó profundamente a la sociedad española y provocó el llamado espíritu de Ermua, un clamor social sin precedentes que marcó un punto de inflexión en el rechazo ciudadano a ETA. La presión policial y judicial, tanto en España como en Francia, donde ETA encontraba refugio, fue incrementándose con los años. Las fuerzas de seguridad de ambos países lograron desarticular comandos, detener a cúpulas sucesivas de la organización y desmantelar gran parte de su infraestructura logística. A lo largo de su historia, ETA contó con organizaciones satélite como Herri Batasuna, que era considerada su brazo político, y posteriormente Batasuna, ilegalizada por su relación con la organización armada.
También existían movimientos sociales, sindicatos y asociaciones que orbitaban en torno a su entorno ideológico, conocido como la Izquierda Abertzale. ETA declaró varios altos el fuego a lo largo de su trayectoria, algunos de ellos rotos por la propia organización. Uno de los más significativos fue el alto el fuego declarado en 1998, que se rompió en 1999 con el asesinato de un militar. Posteriormente, en 2006, ETA anunció otro alto el fuego que se frustró tras el atentado en la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas en Madrid, donde una bomba mató a 2 inmigrantes ecuatorianos. A pesar de estos episodios, el cerco policial, la falta de apoyo social y la presión política llevaron a la organización a una progresiva debilidad. El diálogo entre el gobierno y ETA fracasó en varias ocasiones, pero la estrategia de firmeza democrática y cooperación internacional terminó por asfixiar sus recursos y su capacidad operativa. En 2011, ETA anunció el cese definitivo de la actividad armada. Fue un anuncio histórico que puso fin a más de 50 años de violencia. A partir de ese momento comenzó un proceso complejo para la disolución de la organización y la reinserción de presos etarras. En 2018, ETA comunicó oficialmente su disolución definitiva, reconociendo el daño causado y declarando el fin de su trayectoria como organización armada. Sin embargo, el recuerdo de sus víctimas y el impacto de su violencia siguen muy presentes en la sociedad española. Numerosos colectivos de víctimas siguen reclamando justicia, esclarecimiento de atentados no resueltos y un relato veraz que no blanquee la historia de terror y extorsión. ETA dejó profundas heridas sociales, políticas y familiares. En el País Vasco, la convivencia estuvo marcada durante décadas por la amenaza, la intimidación y el silencio impuesto por la violencia. Muchas personas se vieron obligadas a exiliarse, cambiar de residencia o vivir bajo escolta por miedo a ser objetivo de la banda. Las fuerzas de seguridad pagaron un precio muy alto, con cientos de agentes asesinados y miles de atentados frustrados gracias a la labor policial y de inteligencia. El Estado español articuló una compleja red de legislación antiterrorista, cooperación internacional y medidas de protección que contribuyeron a derrotar militarmente a ETA, aunque el debate sobre la memoria, la convivencia y la deslegitimación del terrorismo sigue siendo un asunto de primer orden. La historia de ETA no se entiende sin su contexto, la dictadura franquista, la transición a la democracia, el desarrollo del autogobierno vasco, la lucha política dentro y fuera de las instituciones y el papel de la sociedad civil que poco a poco perdió el miedo y alzó la voz contra la violencia. Los años más duros del terrorismo coincidieron con un movimiento ciudadano creciente que impulsó iniciativas como el Foro Ermua, la Fundación Víctimas del Terrorismo o la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que siguen trabajando para preservar la memoria de los asesinados y heridos. Hoy en día, aunque ETA ya no existe, el relato de lo ocurrido sigue generando controversias. Algunos sectores de la izquierda abertzale han hecho autocrítica parcial mientras otros prefieren centrar la narrativa en la represión del Estado y los abusos cometidos en la lucha antiterrorista. Sin embargo, la inmensa mayoría de la sociedad española rechaza cualquier justificación de la violencia y defiende la necesidad de mantener viva la memoria de las víctimas y la condena firme a todo tipo de terrorismo. En la política vasca, la desaparición de ETA supuso un punto de inflexión. La izquierda abertzale, tras la ilegalización de Batasuna, tuvo que reinventarse políticamente y desligarse formalmente de la violencia para poder volver a participar en las instituciones. Este paso abrió nuevas vías de normalización democrática en Euskadi, que hoy disfruta de uno de los mayores niveles de autogobierno de Europa. La sociedad vasca ha experimentado una transformación profunda en términos de convivencia, pluralidad política y rechazo a la violencia. Las nuevas generaciones han crecido sin el terror como telón de fondo y con un horizonte de paz y diálogo. No obstante, la historia de ETA sigue presente en libros, investigaciones, documentales, testimonios y procesos judiciales. Se siguen resolviendo casos sin cerrar y persisten debates sobre la reinserción de los presos etarras, muchos de los cuales cumplen condenas en cárceles españolas y francesas. El fin de ETA no borró de un plumazo las heridas.
Numerosas familias siguen reclamando justicia, verdad y reparación. Los homenajes a terroristas excarcelados en algunos pueblos vascos generan polémica y dolor entre las víctimas. También subsiste una minoría que idealiza la lucha armada como parte de una supuesta resistencia contra el Estado español, algo que la inmensa mayoría de la sociedad vasca rechaza de forma rotunda. La derrota de ETA es considerada uno de los mayores logros de la democracia española. Fue posible gracias a la combinación de firmeza del Estado de Derecho, colaboración internacional, inteligencia policial y sobre todo, la valentía de miles de ciudadanos que se enfrentaron al miedo y levantaron la voz contra el chantaje terrorista. Hoy, Euskadi y España entera miran al pasado con el compromiso de que nunca más se repita una historia de terror, extorsión y muerte. La memoria de las víctimas, la educación en valores democráticos y el relato veraz de lo ocurrido son la mejor garantía para que las generaciones futuras comprendan el horror que supuso ETA y la importancia de la democracia y la convivencia. La historia de ETA es también la historia de la resistencia cívica, de la dignidad de quienes defendieron la libertad y de la esperanza de que la violencia nunca vuelva a imponerse sobre la palabra y el voto. Con la disolución definitiva de ETA se cierra un capítulo sangriento, pero se mantiene abierta la tarea de recordar, comprender y aprender de la historia para que ninguna causa, por legítima que se proclame, justifique jamás el terror.